frente a eso. Cuando hablo de hechos que vivió, estoy retomando desde el evento traumático que haya padecido, en el caso, por ejemplo, de Inés y Valentina, la tortura sexual que vivieron por parte de elementos del Ejército Mexicano en el 2002, o en el caso, por ejemplo, también que ya tuve la oportunidad de emitir el escrito en el ESAP ante la Comisión Interamericana de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera, también desaparecido de manera forzada aquí en la Ciudad de México en el 2002 también. La situación que hay que hacer es poner la versión, no es la versión de la víctima frente a lo sucedido, de ahí determinar también en su narración los años o las implicaciones que ha tenido la búsqueda de justicia. En el caso, por ejemplo, de Valentina, por ponerles un ejemplo, tuvo 10 cambios de domicilio en los 10 años de búsqueda de justicia, por las amenazas, por el hostigamiento y, en fin, o sea, en ataques directos que tuvo que vivir y trascender estos para poder llegar hasta la corte, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que poner ahí. Es súper importante, pero además no solo es centrarnos en Valentina, sino ponerle a los jueces que van a tener el documento la posibilidad de ver lo que se le afectó a la víctima, o sea, a la familia en su situación de proyección de vida. O sea, todo mundo antes de tener un evento traumático tenemos una idea de lo que queremos que sea nuestra vida, cada quien desde nuestra triple condición de género, de etnia, de clase, pero que eso es muy importante también retomarlo, tomarlo en cuenta para cuando se hace un documento como este. O sea, no podemos hablar desde, por ejemplo, en el caso de Valentina, que es de la montaña de Guerrero, como de la señora Leonor, la mamá de Jesús Ángel, que es de la colonia Doctores de aquí de la Ciudad de México. Entonces tenemos que encuadrarle a los jueces, es como ponerle en palabras el escenario donde se llevó a cabo el evento traumático y el escenario donde se ha venido tratando de salir adelante la familia y la víctima de esta. Es decir, ¿cómo le mostramos a los jueces todo eso que se afectó, ya sea en el ámbito personal, familiar, laboral, económico? O sea, porque la implicación de las pérdidas económicas no es nada más dejar de tener el terreno, los animales, ¿no? La posibilidad de tener el campo donde se sembraba, en fin. O sea, es el impacto psicosocial justo que tiene o que tenía, por ejemplo, Valentina con la tierra, ¿no? O sea, no era nada más el poder comer, sino que había un vínculo también mucho más espiritual, en fin. O sea, todo ese tipo de cosas se tienen que meter. ¿Cómo llegamos a saber todo esto de la víctima? Pues con un vínculo muy cercano. Por eso es que les hablaba de dos cosas muy importantes en el trabajo de un psicólogo, una psicóloga con la víctima. La necesidad de estar cerca de ella, de saber en qué momento le duele el estómago, de saber en qué momento su hija reprobó la escuela porque los efectos de la violación tienen efectos posteriores y son, ¿cómo se dice?, expansivos también. El efecto de cómo la comunidad la rechazó, el efecto de cómo se criminaliza a la gente en la Doctores per se, ¿no? Y, o sea, como todo ese tipo de cosas, no hay otra manera de saberlo si no es estando en campo. Estando en campo directo con la víctima, con los familiares, con los vecinos, con la comunidad, con ver cómo la comunidad habla del caso, ¿no? Porque también la propia comunidad o sea la comunidad campesina, indígena o acá en la ciudad, puede revictimizar también la situación de una persona que ha padecido una violación grave a derechos humanos. En fin, todo eso
solo lo podemos saber mediante la presencia en el lugar con la víctima, etcétera, y eso es lo que los jueces van a también retomar para emitir la sentencia. Entonces, si ustedes revisan en la sentencia de Valentina Rosendo, de Inés, de la Corte Interamericana, van a encontrar hacia los párrafos 140 en adelante, cuando se habla de integridad y demás, el aporte tanto del el informe rendido como copeticionarios que fuimos en su momento de Tlachinolan para la Corte, como los peritajes antropológico, psicológico y demás que se ofrecieron también con peritos externos para la documentación del caso. Entonces, aquí lo importante a tener en cuenta es, para la elaboración de un documento de esta naturaleza, es que sin duda, como psicóloga, como persona y demás, puedo tener una claridad de impunidad, incluso de postura política, que también lo marca la perspectiva psicosocial, pero en mi escrito no puedo meter esa que me compone a mí. O sea, tengo que meter justo las implicaciones que tuvo para la persona, nada más. O sea, vamos a rendir la narración de los hechos vistos desde la víctima y después hacemos toda la valoración psicosocial justo de los impactos, que desde luego debe incluir un cuadro clínico psicológico sobre los síntomas que ha presentado durante las diferentes etapas que lleva el proceso. Entonces, a la par de esto, yo les quiero comentar también que el acompañamiento con las víctimas está cruzado por muchas cosas durante un litigio que comprende años y años y años de seguimiento. Como ya decía Juan Carlos en su intervención, el litigio estratégico es a veces muy estratégico para el proceso de denuncia, pero no necesariamente para la víctima. No siempre son los tiempos del litigio estratégico los tiempos de la víctima. Y un papel súper importante de los psicólogos y psicólogas es saber leer esos tiempos, saber ser puente vinculante entre el propio equipo jurídico, el propio equipo transdisciplinario que está interviniendo, porque durante todos esos años se están haciendo diferentes actuaciones de tipo, ¿qué les puedo decir? O sea, van desde el cabildeo político, a veces ese cabildeo no necesariamente lo hacen nada más los representantes, muchas veces se requiere que la víctima esté presente, esté fuerte para decir lo que tiene que decir, señalar con nombres, con todo lo que implica poner el dedo donde lo tiene que poner. Entonces, ese cabildeo requiere preparación a la víctima, o sea, no se trata de decir, vamos a ir con el secretario de gobierno y pues nos va a recibir y ya, o sea, requiere una preparación previa con la víctima, requiere ver su estado anímico, requiere ver el tiempo del proceso en el que se está dando eso. Otra situación son los medios de comunicación, o sea, sin querer, queriendo, pienso, muchas veces creamos, o no sé si creamos, pero es la estrategia de comunicación es bien importante para este tipo de casos y muchas veces sobreexponemos a la víctima a la revictimización propia dentro del litigio estratégico. O sea, si bien las autoridades son responsables en este tipo de casos, es súper importante que como psicólogas o sea, como acompañantes, porque no siempre este tipo de casos puede haber una psicóloga, un psicólogo cerca, ¿no? Tanto porque no hay, porque no se ha tomado la importancia del acompañamiento psicosocial, en fin. O sea, si se tiene en cuenta el acompañamiento psicosocial, lo puede hacer cualquier profesional, ¿no?, que esté interesado en la búsqueda de justicia. Sin embargo, leer la sintomatología de la persona requiere de cierta pericia y de mucha sensibilidad también. Entonces,
está la situación del cabildeo político, está la situación ante los medios de comunicación. Tenemos hoy día víctimas en México, o sea, desafortunadamente cada vez más. Estamos en una situación nacional alarmante que va en crecimiento, que nos va a requerir muchísimo trabajo con los compañeros de Guatemala, de Argentina, en cuanto a exhumaciones, por ejemplo. Todo este tipo de diligencias dentro del proceso también es un tercer punto con las víctimas a las que también se le tiene que preparar. O sea, por ejemplo, en el caso de la búsqueda o que se vaya a llevar a cabo el rastreo en un terreno para una exhumación y demás, todo eso requiere días de preparación. El mismo reconocimiento público de responsabilidad que ya se ha hecho en el caso de Inés Fernández, de Valentina Rosendo, de Jesús Ángel, o sea, requiere de días de preparación, estar con la gente, con las víctimas, con su familia también, ante la exposición que es a nivel nacional tener al secretario de Gobernación, a la procuradora, que la víctima le pueda decir ustedes son responsables y no me voy a mover hasta que me resuelvan con justicia. O sea, todo eso implica muchísimo trabajo de acompañamiento, de preparación, y está las diligencias, están esas campañas interminables, súper cansadas que hacemos por Europa, por otros países, tratando de hacer conexiones con gobiernos, estados de otros lugares para ejercer presión. Está Amnistía, está Brigadas de Paz, o sea, hay como mucho trabajo que también desgasta a la víctima dentro del proceso de litigio. Y eso, si no se considera y no se toma en cuenta con la víctima, con las personas que están interviniendo alrededor de ella, entonces de poco vamos a llegar a buen puerto con esto, porque si bien se trata también de reformas y si bien se trata también de casos colectivos y de impactar en el futuro con situaciones jurídicas, lo que no sea representativo para la víctima al final del día no tuvo sentido. O sea, de verdad no tuvo sentido. Sacrificamos a todo un sistema familiar, tal vez comunitario, y por eso es que si va a trascender a nivel nacional, no sé, en reformas y demás, sin duda vale la pena, pero si no le representó a las familias, a las víctimas, si no se hace parte de las búsquedas, si no se toma en consideración a la víctima y estar pulsando todo el tiempo en qué momento quiere intervenir, en qué momento no quiere intervenir, ya sea para hablar con autoridades, ya sea para rendir declaración una y otra vez, ya sea para ir a la televisión, en fin, o sea, toda la estrategia internacional de medios, jurídica, de búsqueda, todo eso requiere un monitoreo constante. Eso para llegar a casos ante la Corte Interamericana o que lleguen a informes de fondo a la comisión. O sea, hablando de casos de víctimas, en casos domésticos que no van a llegar al sistema interamericano, pues es el acompañamiento de todo el vía crucis que ya sabemos que representa la búsqueda de justicia en nuestros propios estados. O sea, es estar también generando la posibilidad de ser muy claros, muy claras frente a las víctimas de todas las repercusiones, de riesgos, de alcances políticos, de alcances de justicia, ¿no? La primera vez que yo vi a Inés Fernández me dijo, lo que quiero es ver a los militares atrás de las rejas. No sabemos si eso va a pasar, lo más seguro es que no. Pero lo que ella más quería, o lo que ella más quiere, es eso. Eso es lo único que a ella le va a poder devolver el gamitú, que decía el peritaje antropológico de Inés, que se los recomiendo muchísimo. El gamitú es esta especie de ser espiritual que ella se lo llevaron, ¿no? Se llevaron su gamitú, se llevaron su alma al haberla violado los militares en su cocina de la casa, en su comunidad. Entonces, esa incompletud del trabajo que muchas veces tenemos los acompañantes también genera mucha frustración, también genera
un desgaste fuerte, ¿no? O sea, más allá de las propias amenazas que el equipo litigante nos podamos llevar en el camino, es más bien ver la frustración que genera a veces el que no le puedas dar a la víctima lo que está esperando. Entonces, ¿qué hacer? Pues echarle muchísimos kilos y mucha empatía y mucha asertividad a lo que la persona que tenemos enfrente está esperando. Y por eso es que es bien importante decirle con toda claridad los alcances reales que puede tener un proceso, los alcances, los riesgos, en fin. Entonces, pues justo lo que es importante retomar entonces es la posibilidad del papel de las víctimas, del papel de los psicólogos, psicólogas que tenemos frente a procesos como este, es las dos posibilidades que hay de incidir tanto en la documentación como en el acompañamiento. La otra cosa es también, o sea, no debemos confundir el acompañamiento de la atención terapéutica, ¿no? Muchas veces el acompañamiento puede contener la atención terapéutica o no, o sea, es parte del propio proceso. El acompañamiento va a ser estar codo a codo, hombro a hombro con las personas, y en ese sentido, pues yo invitaría muchísimo sabiendo que hay más abogados que psicólogos, evidentemente, les invitaría a formar equipos, o sea, a formar equipos de muchísima más interdisciplinariedad. Actualmente yo en la comisión trabajo con trabajadoras sociales y no saben la maravilla que es intervenir también con las familias, con las víctimas, de manera coordinada, también con la estrategia jurídica que representa la investigación de las violaciones. Entonces, sí invitarlos muchísimo a considerarlo. No sé si las facultades ahorita en la actualidad en México están generando esta posibilidad de intervención con víctimas, ¿no? A mí me ha tocado ya estar en foros en que desde luego los propios psicólogos me dicen, es que no, o sea, víctimas, no hablemos de víctimas, eso es seguir revictimizando. O sea, no estamos tampoco generando la posibilidad de conceptualizar las situaciones que se están viviendo en los diferentes países, ¿no? Precisamente en México actualmente. Entonces, no hablar de víctimas es quitarle una responsabilidad al Estado que no está tomando en cuenta. Y en ese sentido, pues termino mi participación ahorita y muchas gracias. Gracias, Alejandra, por este cuadro tan bien dibujado de la inmensa tensión de la especialidad psicosocial, en este caso la terrible tirantez entre empatía, objetividad, condición de traductor, en fin, creo que Alejandra planteó muy bien su experiencia, pero además una propuesta desde el punto de vista de la formación profesional de los psicólogos que merecería, particularmente en las circunstancias del México actual, tener una consideración especial. Muy bien, vamos a abrir brevemente una ronda de preguntas a los ponentes. Lamentablemente uno debió abandonarnos, pero están Mirta y Alejandra para lo que ustedes quieran preguntar. Hola, buenas tardes. Felicidades por la mesa, que ha sido muy interesante desde los tres ponentes. Soy Alexis Flores de la UNAM. Mi pregunta son varias preguntas. Quisiera que se les diera respuesta a la licenciada Alejandra. Me quedó una duda. Espero no tocar tejidos propios de la carrera de psicología con ello y que pueda expresarse en términos para que una persona que no tiene una formación meramente en esa área pueda entenderlo. ¿Cómo interpretar un sentimiento de una persona y que es un sentimiento que nunca antes ha tenido, ¿no? O sea, ¿cómo interpretar un silencio, un llanto? ¿Cómo plasmarlo usted en un documento de tal manera que no queden términos de un psicólogo
y que se vuelva a caer en el error que usted manejaba en el caso de los abogados, que quedan términos muy técnicos, jurídicos, pero que ahora pase del otro lado, es decir, términos psicológicos que definitivamente un juez que no tiene una capacitación en términos psicológicos no puede entender. Eso por una parte, y sobre todo, vaya, quisiera que se diera respuesta desde su punto de vista, qué tanto ha influido este tipo de documentos o este tipo de intervenciones por parte de la psicología en estos casos, dependiendo por supuesto de los resultados que se ha tenido. Y otra respuesta que sería, bueno, para ambas ponentes, manejaba el doctor, bueno, el ponente que se retiró, la participación de la política en cuestiones jurídicas. Vengo de una facultad en la que le tenemos como que cierto cuidado a las cuestiones jurídicas, y aquí se nos hace la oferta de que la política debe de intervenir para promocionar de alguna u otra forma en foros internacionales esta clase de casos. Desde su punto de vista, ¿qué tan peligroso puede llegar a ser a que se tiene una politización, sí, de los casos, y que se deje a un lado meramente las cuestiones jurídicas, ¿no? Y que todo se resuelva en cuestiones políticas, dejando algunos aspectos que deben ser tomados en cuenta? Gracias. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Bueno, yo lo que voy a exponer es un comentario, porque yo soy víctima de guerra sucia y desaparición forzada. Aquí en México, lo que hizo el Estado fue una cacería de Estado. Al ejército no lo usaron como un ejército convencional, sino como a las hordas de Gengis Khan y Atila, que iban destruyendo poblaciones completas, y una de esas poblaciones completas están en Atoyac. Nos desaparecieron a 6 familiares, 2 niños, una niña de 2 años y un niño de 4 que se lo llevaron hasta herido de bala. A la niña, después de una búsqueda tenaz, la venimos a localizar después de 27 años. Al niño después de 30. Ahorita que escuchaba también de la ponencia de la doctora de los casos de Uruguay, cómo la justicia la siguen poniendo como la ventaja del más fuerte. Aquí en México específicamente, y hay que hablarlo con firmeza, está al servicio del dinero. Porque la injusticia no habrá que buscarse en la lucha de los contrarios, sino en el incumplimiento de las leyes. Y aquí es la ley la que no se observa. Tenemos un caso muy emblemático. Sergio García Ramírez fue procurador general de justicia aquí en el Distrito Federal en tiempos de Luis Echeverría, pero después se fue como representante a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fíjense nada más, no solamente se premia la corrupción, sino hasta la delincuencia. Desde 1974 andamos buscando a mis 2 hermanos con sus parejas. En el Archivo General de la Nación están las fotografías de ellos que los tuvieron vivos, y además declaraciones hechas ante Luis de la Barrera. Y qué caso tan curioso, después el hijo de ese señor fue también el que dirigió acá Derechos Humanos, ese doctor de la Barrera. Aquí en México, ¿qué esperanza podemos tener cuando se habla de un gobierno que precisamente fue el que hizo tantas desapariciones? Se habla que un nuevo PRI,
Miren, en realidad nada más hay que echarle una vista. ¿Quiénes son? Están tan a la vista las cosas que lo que se ve no se juzga. Será un nuevo PRI como las culebras venenosas que nada más cambian de piel, pero siguen teniendo los aguijones y la ponzoña. Porque lo más difícil es desaprender lo mal aprendido. Decía ahorita la licenciada Alejandra, ese dolor que le causó a Inés, claro, fue el desarraigo, porque el campesino ama la tierra más que ni a su propia madre. Ese fue el gran daño que le hicieron. Amén, después de las chungas y burlas que recibió. El caso nuestro tuvo que llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya tenemos folio, porque aquí en nuestro país se agotaron los recursos de petición y de audiencia, porque los que están para impartir justicia se han convertido en una partida de huizacheros. Los huizacheros, voy a hacer una pequeña semblanza, eran los abogados empíricos de los pueblos o abogados silvestres que usaban para defender, pero como hay un arbusto que se llama huizache, en aquellos tiempos no había tinta y ponían a hervir la semilla que da esa vaina y de allí lo usaban como tinta, por eso le llamaban huizacheros. Eran los abogados silvestres, pero tenía otra cualidad el huizachero, era la mano negra entre ellos y las autoridades. Y díganme qué es lo que está pasando ahorita, si no siguen haciendo lo mismo, la mano negra entre ellos y las autoridades. Ahorita, por eso estuve escuchando con mucha atención, porque a eso se viene, porque tocaron las fibras más sensibles del corazón humano. Mi mamá, desde aquella fecha hasta ahorita, le han cargado una cruz, pero de filo. Le han negado el derecho de saber el destino de sus hijos. Si están fallecidos, ¿en dónde están sus restos? Para así poderles llevar una flor, rezarles o derramarles un llanto. La hemos llegado a observar, que cuando está durmiendo derrama lágrimas. ¿Qué da a entender esto? Que ante el deseo fehaciente que tiene de ver a sus seres queridos, se los revela en sueños. Y así ha de pasar con otras gentes, porque aquí han hecho miles, pero miles de víctimas. Así que aquí no queda otra cosa más que, como ahorita decía, invitar a los abogados que actúen con esa ética, porque sí los necesitamos, los ciudadanos. Nosotros llegamos hasta allá gracias a las buenas mercedes de un buen abogado también, que se llama el doctor José Enrique González Ruiz, que es el que nos representa. Por lo tanto, este es el testimonio de manera corta que quiero dar, pero de aquí podíamos alargar mucho tiempo. Hay un documental que se llama Trazando a Leida. Ese documental trata de mi familia. El que más se acercó ahorita, porque estuve en el certamen en Guadalajara, fueron precisamente las guerrilleras del Tupamaro. Y allí pues que nos ha abundado bastante esa experiencia. Con los 27 años, el haber encontrado a Leida, con esa experiencia vivida y trascendida, les despertó la esperanza a mucha gente que ya después de 10 años desfallecía. Después de encontrar a Lucio Antonio después de 30, se incrementó la esperanza. De ahí que tenemos que seguir luchando. Hay mucho trecho por delante. Hasta ahorita para buscar a mis hermanos, a mis cuñadas, pero no solo a ellos, a otros seres humanos. Gracias.
pregunta, perdón, es que se llevaron el micrófono. Evangelina Sánchez, que trabajo estos temas, yo les quería hacer una pregunta, pero concretamente a Alejandra. Abel en la mañana habló de los dos casos, el de Inés y el de Valentina. Yo te quería preguntar si tú estuviste con las dos o solo con una. Y bueno, la implicación que tiene el trabajo psicológico de acompañamiento es fundirte de pronto con la otra persona. Yo entiendo que ya estás trabajando aquí y te quería hacer la pregunta de cómo viste tú, que seguramente ya no estabas, el acto de responsabilidad, si participaste o no, qué te movió y en qué momento, que tiene que ver también con los trabajos que hacen seguramente los abogados, ¿no? Va una implicación personal de sentimiento, de crecimiento también con las personas, ¿no? Yo agradezco mucho conocer, por ejemplo, a Tita, ¿no? Te da como un espejo, ¿no? Admiración de una mujer tan valiente, en fin, ¿no? Digo que uno puede aprender de los libros, ¿sí? Pero aprendes de las personas en la historia de vida. La cuestión de en qué momento desacompañar a las personas con las que has estado, que es un poco concluir algo, terminar algo, ¿no? Y cómo has visto tú, por ejemplo, lo que siguió. Abel ya decía también en la mañana que era esta cuestión de lo que sigue, porque la sentencia no se ha cumplido y bueno, esto es como un proyecto larguísimo, ¿no? Que implica, yo creo que a veces 3 vidas o 4, ¿no? No nos va a dar una sola el acompañamiento y el seguimiento, pero ¿cuál sería tu evaluación en términos de lo que siguió, ya viéndolo desde fuera, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión que es tan complicada, que tiene que ver con la indemnización, que bueno, pueden indemnizar a la gente que es urbana, pero con una pobreza extrema en la montaña de Guerrero, tiene otro tipo de implicaciones, ¿no? Y entonces, no sé, quisieras ahí alguna observación, no sé. Gracias. Si les parece, procedemos a las respuestas para no prolongar la mesa más allá del tiempo previsto. Voy a tratar de ser breve porque creo que lo que me preguntas también y esta otra parte implica otra mesa, pero la verdad es que, a ver, en términos de la perspectiva psicosocial, no es que no hagamos el abordaje clínico psicológico en un documento, hay que hacerlo porque es justo la parte objetiva, científica y tal, que podemos también abordar con los jueces. Pero tienes toda la razón, ¿cómo le habla un juez a un jurista en términos científicos, psicológicos, que me entienda? Pues con la descripción, o sea, en el detalle de la descripción de la sintomatología. O sea, yo no le voy a hablar nada más del trastorno de estrés postraumático, que tiene también todos sus asegúnes en diagnosticarlo, porque no necesariamente es aplicable de la misma manera como lo dice el DSM-4 en personas mestizas de cierta clase y lo que sea, en población indígena, por ejemplo. Entonces, tenemos que describir muchísimo la sintomatología y no nada más nombrarla, ¿no? Yo no voy a ponerle la etiqueta a la víctima de decir es que tiene trastorno de estrés postraumático, tiene depresión, no sé, atípica, o sea, no diré eso, no voy a hacer lo que hacen las peritos de las procuradurías en cualquier lado, que es acotarse a decir clínicamente tiene esto y que se lo sacan de la vil manga, perdón que me ponga así, pero es que da muchísimo coraje cómo catalogan a las personas en las averiguaciones previas, por ejemplo, o en las denuncias, de verdad enoja mucho. Entonces, es detallando mucho la sintomatología.
justo en esa parte. Ahora, ¿qué tanto ha influido en las determinaciones de los jueces? Depende de la sentencia, pero hay varias sentencias que no voy a decir que están basadas en los peritajes psicológicos o antropológicos, pero sí están considerando muchísimo del daño inmaterial al momento de la determinación por los peritajes, ¿no? Por ejemplo, cuando yo describo toda la mudanza que Valentina tiene que hacer en 10 años y la afectación de su hija en una escuela a otra, y lo que le implicó a la niña cambiar de casa, de estado, de amiguitos, o sea, es que no es nada más la violación al cuerpo al cuerpo físico de Valentina, o sea, tiene unas implicaciones brutales. Y entonces, en términos inmateriales, a ver que me lo tasen lo más alto, porque, o sea, sin duda la Corte tiene sus tasas para las indemnizaciones, pero ¿cómo apuntamos para que la carga de la prueba dé lo más posible para elevarlo lo suficiente, ¿no? Bueno, nunca es suficiente en términos de indemnización, o sea, ¿cómo medimos la indemnización en términos de reparación? Es todo un tema. ¿Cómo afecta la indemnización a las víctimas cuando ya se hace público y demás? Es todo un tema. Entonces, bueno, le voy a dejar a la doctora, desde luego, la participación política, ¿no? O sea, como la parte política en lo jurídico. Termino rapidísimo con esta parte de, o sea, los eventos de responsabilidad, de reconocimiento público. De quien sí desafortunadamente me desvinculé más es de Inés, por la distancia. O sea, Inés está a 16 horas de acá, entonces esa fibra duele, pero, porque sí, no fue posible. En el evento público de Inés, desde luego que lo seguí por internet. No sé si para Inés fue lo que fue para Valentina. Creo que no me lo imagino, porque Inés, o sea, el proceso de Valentina es muy diferente al de Inés. Valentina sale, se tiene que occidentalizar, tiene que amestizarse, tiene que aprender el español, tiene que sacar adelante a su hija porque su esposo la abandona. Entonces, son dos casos llevados a cabo en el mismo mes, casi en la distancia de un mes, en la misma región y con consecuencias totalmente diferentes. Entonces, no te sé decir bien con Inés, pero no creo que haya sido como muy reparador, porque ella no habla español, no visualiza creo el nivel que tiene que Poiré haya estado en Ayutla, como Valentina, que sabe mucho más de medios, que ha interactuado más, ¿no? Entonces, para Valentina sí les puedo decir que el evento público de responsabilidad fue maravilloso, ¿no? O sea, después de salir de eso, Valentina dijo, por fin siento que corre la sangre de nuevo por mis venas. O sea, es que se haya reconocido la verdad, que ella ha dicho durante 10 años y que le decían una serie de groserías por eso, ¿no? En su comunidad, las propias autoridades acá en México. Entonces, sí representó, en el caso de Leonor Gutiérrez, también de desaparición forzada que se llevó a cabo acá con la procuradora Marisela, sigue siendo incompleto, ¿no? El que el Estado reconozca que desapareció a su hijo, pero también fue reparador, ¿no? O sea, también, o sea, que tengas a la procuradora del país aquí diciendo sí lo hicimos, sí le generó cierta paz, ¿no? ¿En qué momento desacompañar a las víctimas? Tú sabes, Valeria. O sea, no, o sea, yo con Valentina sigo muy cercana. A Vale la tuvimos que sacar del estado por riesgos a su vida, a la de su hija. Yo salí junto con ella por escenarios parecidos y pues seguimos muy juntas, ¿no? O sea, somos
No, o sea, claro que el vínculo es ya de muchísimo amor, de muchísima vinculación, de adivinarnos el pensamiento, de saber por qué hizo cierta cara y yo saber por qué, cuál va a ser su reacción después, ¿no? Entonces, ¿en qué momento desacompañar a las víctimas? O sea, más bien, ¿cuándo deja de ser acompañamiento la relación con la persona que has acompañado tanto tiempo? Esa es otra cosa, ¿no? Tampoco te la sé responder ahorita. Y la indemnización, bueno, pues la indemnización es, como les digo, es todo un tema, hay que tratarlo con muchísimo cuidado. Yo creo que ni en el medio rural ni en el medio urbano es suficiente, o sea, no. O sea, el medio rural tiene sus propias carencias y como tales se viven desde que uno nació. O sea, el medio rural nace pobre y se muere pobre. Y una indemnización, la que quieras, del monto que quieras, de los millones que sean, no va a cambiar la situación de pobreza. Y en el medio urbano, para como está la situación, tampoco. Yo no lo veo. O sea, viendo la indemnización, por ejemplo, para Leonor, de aquí, de la Ciudad de México. Yo no creo que le resuelva la vida, ¿no? Entonces, es todo un tema. O sea, las indemnizaciones económicas creo que son importantes, son necesarias, les resuelven ciertos aspectos a las víctimas, pero siempre se tienen que atender con muchísimo cuidado. Sobre todo la omisión del monto es bien importante, de a dónde va a dar ese dinero, o sea, hay que tratarlo con mucho cuidado. Y ya me voy a callar. Perdón, yo no sé si voy a contestar una afirmación ajena, porque no recuerdo exactamente lo que dijo Juan Carlos, pero tú hablaste de política, como divorciando la política de lo jurídico de lo político, y el riesgo que podía implicar meter la política en lo jurídico. Yo creo que no se hablaba de política en sentido de política partidaria, sino que las políticas son líneas generales, son las posiciones de un Estado con respecto a determinados temas que las asume, que las tiene que llevar adelante. Y en ese caso, todas las leyes están hechas por políticos, o sea que todo el derecho que nos rige está hecho por políticos. Son políticas de Estado porque es lo que el Estado resolvió hacer. No sé, no entiendo bien cuál era tu pregunta, cuál era como tu reparo de nombrar la política en este caso. Yo no creo, no sé si lo entendiste, pero yo no entendí que fuera dejar al derecho de lado, sino que el derecho, que tiene que unirse las dos cosas, porque las políticas de Estado son las que tienen que marcar el derecho aplicable, y cuando el derecho te dice que por ejemplo, que tenés que indemnizar a las víctimas, tenés que buscar los medios dentro de lo que el Estado te brinda, dentro de lo que el derecho te da para que las víctimas resulten realmente indemnizadas. Entonces, eso es una política de Estado, también como es una política de Estado, saber si vamos a buscar a los desaparecidos o si vamos a hacer una cuestión un poco de mostrar que estamos haciendo una investigación, pero no la hacemos. Digo, el derecho te marca que tenés que buscar a los desaparecidos, ahora tiene que haber implementar ese derecho en políticas de Estado concretas que te sirvan para llevar adelante el derecho. Pues el derecho solo es una cáscara vacía, al final, si no lo llenás de un contenido, que el contenido se lo damos nosotros, se lo da la sociedad entera, me parece a mí, no sé. Bueno, entonces agradecemos muchísimo a Mirta, Alejandra y a Juan Carlos la participación en esta mesa. Queremos recordarles que los esperamos mañana
a las 10 de la mañana en esta misma sede para iniciar las sesiones con una mesa sobre las sentencias de la Corte desde una mirada interdisciplinaria, con 3 ponencias de Gerardo Caetano, Miguel Pulido y Claudia Martín. Luego a las 12 habrá una conferencia magistral de Claudio Nash, y en la sesión de la tarde, que inicia a las 5 de la tarde mañana en esta misma sede, la temática será el papel de los poderes judicial y legislativo en el impacto de las sentencias de la Corte, con la intervención de la ministra Olga Sánchez Cordero, de Elizabeth Salmon de Mirta Guianzi. Les queremos recordar también que el coloquio finaliza el día jueves, solo que cambiamos de sede. Las sesiones del día jueves serán en el Instituto Mora, en la sede central de Plaza Valentín Gómez Farías, con una mesa sobre el futuro de la Corte Interamericana en el marco del fortalecimiento institucional, con varias ponencias de Eduardo Ferrer, Javier Hernández y Alejandra Uneus, y para finalizar con una conferencia magistral de Eugenio Raúl Zaffaroni, de 12 a 14 horas. Entonces, me sentí obligada a darles el programa, recordarles el programa completo. Buenas tardes y muchas gracias. ¿Quién es la